intestino y puede ayudar un poco a relajar. También lo que hacemos con los bebés o con los niños es que damos como un masaje. Ese masaje en el abdomen, hagan de cuenta que ese masaje va a ir simulando la forma de lo que es el intestino grueso. Empiezas el masaje en lo que es el lado derecho y luego lo subes y luego lo pones transverso a lo que es tu abdomen y luego lo bajas. Eso también puede ser una de las recomendaciones que nos dan cuando hay estreñimiento. Pero sí es una sensación muy, muy, muy desagradable. Vimos también lo relacionado a los factores que afectan lo que es la eliminación intestinal. Vimos que si tienen un poco de inmovilidad, que no haces ejercicio, pues ahí las heces pues no van a empezar a desecharse por sí solas. Tenemos que ayudar un poco con el ejercicio para que esas heces se puedan desechar de manera correcta. La dieta también nos dice ahí. Los alimentos altos en fibra ayudan a conservar el movimiento de las heces por el intestino. También el consumo alto de líquidos nos ayuda a que no se endurezcan las heces. Algunos medicamentos hacen que las heces se hagan un poco más blandas. En este caso, pues los laxantes que comentaba su compañero. También dice que algo de los medicamentos, en este caso los diuréticos es para que el paciente pueda orinar de manera correcta. También ayudan un poco a lo que es la defecación. Y pues las derivaciones intestinales, en este caso lo que son los ostomías o los estomas, también ayudan un poco a lo que es la eliminación. Dentro de ahí de su libro viene un cuadro que nos menciona sobre las características normales y anormales de las heces. No sé si en el resumen que hicieron lo alcanzaron a ver. Creo que era la escala de Bristol. Que nos mencionaba lo que era la característica, que íbamos a verificar del color, de la consistencia, de la forma, la cantidad, el olor, ¿sí? Esas características nos las tenemos que aprender porque cuando vayamos al hospital, regularmente cuando terminamos el turno, nosotros tenemos que preguntarle al paciente, ¿sí? El paciente que nos corresponde, si el paciente evacuó, si el paciente orinó. O cuando el paciente también usa pañal, también tenemos que nosotros pues cambiarle ese pañal y reportar a la enfermera que está encargada el tipo de evacuación que tuvo. No nada más es quitarlo, si ya lo tiramos el pañal con la evacuación. No, también hay que verificar. Cuando ustedes estén en cuarto semestre, también es lo que vamos a hacer con los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos que utilizan pañal, ¿sí? Pues también nosotros tenemos que reportar qué características tuvo en esa evacuación. Entonces, al momento de nosotros reportar, pues lo ideal es que nosotros nos aprendamos las características normales de lo que es esas heces, ¿sí? Ahí nos mencionan esa tablita que yo les digo sobre el color. ¿Qué color debe de ser la evacuación en el paciente adulto? Marrón. Color marrón, ¿sí? Ahí tenemos que darnos cuenta si ese color marrón o si esa S no tiene algunas fibras a lo mejor puede ser de sangre, ¿sí? Al momento que a lo mejor el paciente tiene estreñimiento y al momento de hacer la fuerza para poder que salga esa defecación, pues también puede causar algún desgarro, ¿sí? En la consistencia, podemos estar las heces,
que si están blandas, que si están semisólidas, húmedas. Ustedes van a decir, ay, todo me tengo que fijar todo en cómo está haciendo la popó. Pues sí, me tengo que dar cuenta de cómo está haciendo lo que es esa evacuación. ¿Por qué? Porque es importante valorarlo, porque así voy a prevenir, pues a lo mejor algún tipo de estreñimiento, a lo mejor el paciente pues está acostumbrado a evacuar de manera correcta, pero cuando llega al hospital, pues en el hospital ya no va a tener la misma movilidad. A lo mejor en el hospital no le van a dar la dieta correcta, a lo mejor es una dieta baja en fibra, ¿sí? Entonces tengo que verificar cómo está haciendo la evacuación para poder prevenir algún estreñimiento de ese paciente. La forma, que si son cilíndricas, la cantidad aquí, pues dentro del paciente adulto no es muy medible. La cantidad en el paciente pediátrico ahí sí, ¿sí? Hagan de cuenta que el paciente pediátrico, pues su mamá le quita el pañal. Lo que nosotros hacemos como personal de enfermería es pesamos el pañal sucio, ¿sí? Y después pesamos un pañal limpio. Entonces, lo correcto es hacer la diferencia. Si el pañal limpio pesó 30 gramos y el pañal sucio pesó 150, ¿cuánto sería la cantidad de evacuación que hizo el niño? Pañal sucio, 30, pesa 30 gramos. Pañal limpio pesa 30 gramos. Pañal sucio, 150 gramos. 120. 120, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros cuando vamos a lo que es el área de pediatría. Ahí es como nosotros vamos a medir lo que es la cantidad de evacuación. El olor, pues el olor es muy característico, ¿sí? Regularmente, pues es un olor muy tolerable, al menos de que haya algunas irregularidades en la evacuación. Por ejemplo, que haya algún tipo de infección o de sangre en la evacuación, pues ahí el olor va a cambiar, ¿sí? Ahí nos dice que es un olor así muy, como si estuvieras oliendo picante. O sea, al momento que tú a lo mejor vas y quitas el vidal del paciente y percibes ese olor, la evacuación, y a lo mejor esa evacuación tiene mejor restos de sangre. Entonces, todo eso vamos a nosotros tener que saber cuáles son las características correctas de lo que es la evacuación o de las heces para poder valorar al paciente, ¿sí? Después iniciamos con lo que era el enema. El enema, ¿para qué lo utilizábamos? Hay diferentes tipos de enema, ¿sí? Hay desde un enema de limpieza, un enema de retención, un enema oleoso, medicamentoso, un enema opaco, un enema ciego o inclusive el enema evacuante. ¿En qué consiste el enema? Pues dice ahí instalación de solución en el recto y en el colon. Consiste en insertar una cánula a través de lo que es el ano e introducir algo de líquido con fines diagnósticos, ¿sí? ¿Qué objetivos tiene? Pues limpiar parte baja del intestino grueso, eliminar heces y flatos, aliviar el estreñimiento y prevenir la impactación fecal, ¿sí? ¿Alguien me puede decir la característica de los diferentes tipos de enema? Ahí están. Que se encuentran ubicados en diferentes partes del colon. De los diferentes tipos, es lo que preguntaba. Ahí en la diapositiva que ustedes están viendo, pues dice diferentes tipos de limpieza, de retención. Hay lo que son los carminativos y de sustancias radiopacas, ¿sí? El enema de limpieza. El enema de limpieza, ¿cuál
¿Cuál podría ser? El que saca todas las heces del colon y del intestino. Dice ahí que es el más utilizado, ¿sí? El enema de limpieza. O también lo podemos llamar enema evacuante, ¿sí? Dice el más utilizado, nos va a ayudar o le va a ayudar al paciente a facilitar la evacuación de lo que son las heces, ¿sí? La cantidad de solución a administrar regularmente es de 500 mililitros para aliviar el estreñimiento. Otro de los enemas que también nos menciona ahí es el enema de retención. Profe, eso no lo entendí porque, bueno, yo leí que, o sea, pues se utilizaba para, no dice de que debe de retener líquido, pero ¿cuál es la finalidad de ese? O sea, ¿en qué te ayuda? O qué hace. Digamos que ese enema de retención dice va a lubricar heces, mucosa intestinal, además de ejercer una acción local o sistémica. ¿Por qué de retención? Porque el paciente, al momento yo de administrar ese enema, yo le tengo que decir al paciente que retenga lo más que se puede líquido en su colon, ¿sí? Al momento, ¿por qué quiere decir esto? Porque al momento que a ustedes se les aplica un enema, inmediatamente van a tener la sensación de querer ir al baño, ¿sí? Primeramente porque estamos allí estimulando el esfínter anal. Entonces, inmediatamente el paciente va a querer ir al baño, a desechar todo lo que son las heces que trae ahí acumuladas. Entonces, hablamos de retención porque el paciente lo tiene que retener mínimo 5 minutos. ¿Para qué? Para poder lograr este objetivo, que es lubricar las heces de manera correcta, lubricar lo que es la mucosa intestinal, porque acuérdense que cuando una heces está endurecida, pues también la mucosa intestinal se va deshidratando. Entonces, por eso se le llama de retención, porque yo le tengo que decir al paciente que retenga lo más que se puede ese líquido. ¿Cómo lo va a retener? Pues apretando lo que es el esfínter, ¿sí? El recto. Es como cuando ustedes se aguantan de ir al baño. Eso es la función que va a hacer el paciente. Por eso se le llama de retención. ¿Cuál sería la diferencia entre el enema de limpieza y el de retención? El de limpieza nos menciona ahí que regularmente nosotros lo instalamos cuando el paciente va a tener alguna cirugía o procedimiento quirúrgico, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando la paciente va a ir a tener a su bebé, la paciente va a ir al hospital a tener su bebé por parto normal. Entonces, antes de que la paciente tenga su bebé, se le pone un enema de limpieza. ¿En qué va a ayudar ese enema de limpieza en esa situación de que la mamá solamente va a ir a tener a su bebé? Pues de que al momento que la mamá se le diga que puje para poder que salga su bebé, pues en lugar de que salga el bebé, no salgan evacuaciones o heces, ¿sí? No sé si me explique. Entonces, cuando el médico le diga que puje, el intestino grueso pues va a estar completamente limpio. Y así no va a poder contaminar todo el procedimiento, ¿sí? No sé si me explique con el enema de limpieza y la diferencia entre el enema de limpieza y la retención. Sí, el de limpieza va a ser para pacientes Sí. que van a tener una cirugía. Ajá. Ahora, dentro de ahí de su libro viene lo que es el enema oleoso.
¿Qué es el enema oleoso? Es para el estreñimiento crónico. Sí, lubrica y pues hace más blandas las heces. Fíjense, ahí la característica del enema oleoso, nosotros lo podemos identificar, que es para aliviar el estreñimiento crónico, porque en sí todos los enemas son para aliviar el estreñimiento, la mayoría son para aliviar el estreñimiento, pero el oleoso es para aliviar o tratar el estreñimiento crónico. ¿Qué es un fecaloma? ¿Alguien me puede decir qué es un fecaloma? Una acumulación de heces. ¿En el recto? Pero ¿qué tiene de característica la acumulación de heces en el recto? Porque ahorita hablamos de, pues, de que los factores es de que, Que no, que se queda tapado, que no puede pasar. que hace un tapón en lo que es el recto, ¿sí? Ese tapón, pues se va haciendo, ¿por qué? Porque le hace falta líquido, le hace falta fibra. Entonces, regularmente, cuando existe este tapón, que nosotros podemos llamar es cuando existe un estreñimiento crónico, es cuando se le administra o se le indica este tipo de enema oleoso, ¿sí? Este también tiene la característica que se le administra a los pacientes por la noche, ¿sí? Para posteriormente, al siguiente día durante la mañana, administrarle un enema de limpieza y así poder limpiar todo lo que es el intestino grueso, ¿sí? Entonces, fíjense, ya vimos el de limpieza, que es cuando el paciente va a tener algún procedimiento quirúrgico y que sirve para tener limpio completamente todo el intestino grueso. Vimos el de retención, que aquí es más que todo para hidratar lo que es la mucosa intestinal y el paciente tiene que retenerlo más pronto, perdón, el más tiempo posible para poder lubricar esa mucosa intestinal, ¿sí? Después hablamos del oleoso. El oleoso es cuando vamos a tratar de aliviar lo que es el estreñimiento crónico y más cuando existe ese tapón o ese fecaloma, ¿sí? Regularmente se administra durante la noche y al siguiente día terminamos el tratamiento con lo que es un enema de limpieza. Después ahí menciona enemas medicamentosos. ¿Cuáles son los enemas medicamentosos? Pues se administran algún tipo de medicamento por vía rectal, ¿sí? Acuérdense que la mucosa rectal, no sé si ya lo vieron en anatomía o no sé si lo ven o no lo ven en anatomía, pero siempre nos han dicho que la mucosa rectal siempre es un área muy irrigada. Y al momento de que es una zona muy irrigada, pues inmediatamente se convierte en una zona de mayor absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier medicamento que nosotros administremos por vía rectal va a tener una absorción rápida en todo lo que es la circulación del paciente. Por eso mismo, cuando el paciente pediátrico tiene fiebre, ¿cuál es el medicamento recomendable? Pues un supositorio rectal. Y al momento de administrar ese supositorio rectal, pues la acción del antipirético va a ser más rápida. A diferencia que si yo le pongo un antipirético de manera oral, ¿sí?
¿Por qué es todo esto? Porque la zona del recto es una zona muy, muy irrigada, y al ser muy irrigada, pues inmediatamente se transforma en lo que es una zona de mucha absorción y de absorción rápida. Entonces, a este tipo de enemas, pues son los enemas que administramos con algún tipo de medicamento por vía rectal. Dentro de estos tipos de enemas medicamentosos, tenemos lo que es el enema sedante. ¿Qué es un enema sedante? No sienta esa parte de, para que, sí, para que no sienta el colon así, para que no sienta esa área para algún procedimiento. Disminuir la sensación de esa parte Disminuir de los lo que es movimientos. ese movimiento intestinal, ¿sí? Después tenemos lo que es el enema opaco. Es el enema opaco. ¿Alguien me puede decir? Que es la introducción de una sustancia. Nos ayuda para, Y es también por medio de, bueno, ahí por rayos X. ajá, digamos que es como un tipo de contraste, ¿sí? Para que al momento de los rayos X se pueda visualizar de manera más clara es el intestino. Lo conocemos como enema con sustancias radiopacas, perdón. Esta ayuda al momento que está tomando la radiografía, que el intestino se vea de manera un poco más clara, ¿sí? Nosotros le llamamos como un tipo contraste. Y por último, nos menciona ahí en su libro sobre el enema ciego. Ahí más que todo es para ayudar a que el paciente expulse gases, ¿sí? Y aliviar un poco la distensión abdominal. En este caso, pues lo que es el recto. El enema, pues digamos que tiene un procedimiento el cómo nosotros tenemos que administrar ese tipo de enema, ¿sí? Antes de administrar ese enema, pues se supone que el médico tiene que valorar lo que es el abdomen antes de administrar el enema y posterior al administrar el enema, que si hay ruidos intestinales, eso lo valora con el estetoscopio. Lo que hay fisuras, úlceras, desgarros o hemorroides, pues con rayos X. Y es muy importante valorar cuenta de plaquetas y leucocitos. ¿Por qué valorar la cuenta de plaquetas? Acuérdense que la función de las plaquetas, ¿cuál función era? La de coagulación, ¿sí? Entonces, si estamos hablando que la zona del recto es una zona muy irrigada por vasos sanguíneos, al momento de yo introducir esa cánula por el recto, yo puedo estimular esa zona y producirle un sangrado al paciente. Entonces, cuando el paciente tiene una cuenta baja de plaquetas, no es recomendable administrarle un enema. ¿Por qué? Porque va a tener un sangrado. ¿Y por qué va a tener un sangrado? Porque la función de las plaquetas es de coagular. Entonces, si esas plaquetas están bajas, el paciente no va a poder coagular. No sé si me explique. A ver, ¿qué explique? A ver, alguien que me pueda Pues que repetir. ¿Alguien que me pueda explicar lo que expliqué o lo que traté de explicar?
que tenemos que checar, o sea, si está bien de plaquetas por si hay una ruptura o un desgarre, no se vaya a desangrar. Ajá. También, ahorita que veamos el procedimiento, va a ser importante lubricar esa zona o lubricar esa cánula para tratar de no estimular o no rasgar mucho las paredes de lo que es el recto y así disminuir pues algún evento, algún tipo de sangrado, ¿sí? Entonces es muy importante primero valorar todo esto. Se supone que el que hace esa valoración pues va a ser el médico, pero también es muy importante nosotros saber el por qué. A ver, ¿por qué es importante valorar las plaquetas? ¿Sí? Las posibles complicaciones que pueda tener al momento que estamos administrando un enema. A veces a nosotros se nos hace algo muy fácil el procedimiento, que a veces decimos, no, pues es bien fácil, nada más es poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, y administrarle la solución. Y es todo. Pero también tiene posibles complicaciones este procedimiento, ¿sí? Las complicaciones más importantes, pues es la que venimos diciendo, sangrado. Si el médico no usa una valoración previa de la cantidad de plaquetas, pues el paciente va a tener un posible sangrado. Inclusive podemos llegar hasta una perforación intestinal. Es con introducir una pequeña cánula, así como se dice. También podemos provocar una infección. ¿Por qué podemos provocar una infección? Pues porque no lo hicimos de una manera limpia el procedimiento. Puede ser que esa cánula la contaminé antes de introducirla en el recto y pues todas esas bacterias pues se fueron a lo que es colon. ¿Sí? Sabemos que el paciente también pues puede tener alguna sensación de malestar, porque pues no es muy agradable que te introduzcan una cánula por el recto, ¿sí? Puede haber disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, sí es importante. Puede haber disminución del potasio, pues ahí más regular, es muy importante también valorar lo que son los electrolitos antes de administrar lo que es el enema. Las contraindicaciones, pues si nosotros vamos a provocar un sangrado, pues es a causa de que el paciente tiene una cuenta de plaquetas baja. Cuando hacemos una perforación intestinal, pues el paciente va a tener un dolor grave. Procedimiento, ¿sí? El procedimiento, como ya les comentaba, nosotros a veces lo minimizamos mucho. ¿Por qué? Porque solamente se introduce una cánula en el recto, apretar esa bolsita e introducir ese líquido en lo que es el recto, ¿sí? Una de las cosas que nos dicen es que siempre tenemos que explicarle al paciente lo que le vamos a realizar. Explicarle de manera correcta y que el paciente entienda el por qué es importante administrarle este enema. Quieran o no, el paciente al momento que yo le explique la importancia de realizar este procedimiento en él, el paciente va a sentirse un poco más cómodo, un poco más relajado, no con tanto miedo, ¿sí? Entonces sí es importante explicarle el procedimiento y posteriormente explicarle el objetivo, el por qué le están indicando ese procedimiento. Nos dice que la posición correcta para este enema, ¿cuál es? ¿Cuál es
la posición correcta que debe tener el paciente. Ya después de que le expliqué todo. ¿Alguien me puede decir? Mamá. ¿De cúbito? Pero de ¿Es la cúbito. de Sims? Pero terminen la frase, muchachos. Ok. Cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué del izquierdo? Porque así baja más sencillo la S. Por la anatomía del colon. ¿Sí? Acuérdense que el colon inicia del lado derecho con lo que es el apéndice, después sube con lo que es el colon ascendente, después el colon transverso, hacia el lado izquierdo lo que es el colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que poner al paciente en una posición de Sims. ¿Cuál es la diferencia entre la posición de Sims y la posición de cúbito lateral izquierdo? La flexión de las rodillas. La flexión de lo que es la rodilla. La rodilla, en este caso, la rodilla derecha. ¿Sí? La de cúbito lateral izquierdo, pues sabemos que el paciente pues se va a movilizar completamente del lado izquierdo y su pierna y su brazo izquierdo pues van a estar, digamos así, oprimidos por todo el cuerpo. ¿Sí? En la posición de Sims, del lado izquierdo, pues va a estar más relajado lo que son las rodillas. Esa es la diferencia entre la posición de cúbito lateral izquierdo y la posición de Sims. Después que pusimos al paciente en esa posición, pues como todas y respetando lo que es la quinta meta internacional, tenemos que hacernos un lavado de manos, ¿sí? Independientemente que nosotros nos hayamos puesto para el procedimiento guantes. Se prepara todo el material y equipo. Se lubrica lo que es la cánula que se va a introducir en el recto. Y se empieza a introducir todo lo que es el líquido. Siempre que vamos a introducir esta cánula en el recto, hay que decirle al paciente que respire profundamente. Al momento que nosotros le decimos al paciente que respire profundamente, lo que hacemos es que ese esfínter se empiece a relajar y no se ponga contraído, porque si no, pues ahí sí le va a molestar al paciente. Él está contrayendo ahí el esfínter, o el recto, perdón, y pues nosotros queremos introducir lo que es la cánula, ahí también podemos causar alguna molestia. Por eso es importante decir al paciente que respire profundamente, se relaje y en el momento que respira profundamente, introducir lo que es la cánula. Ahí va a ser muy diferente qué tanto va a retener el paciente ese enema. Si es de retención, pues mínimo 5 minutos tiene que estar ahí. Si es un enema evacuante o de limpieza, pues inmediatamente va a tener una respuesta el paciente, va a tener sensación de querer ir al baño. ¿Alguien tiene alguna duda? Es una plataforma para gestionar equipos y proyectos. No, creo que no, profe. Ok. Después nos vamos a lo que es los estomas. ¿Qué es un estoma intestinal? ¿Alguien me puede decir qué es un estoma intestinal? ¿O qué leyeron del tema estoma intestinales? Es una incisión en el estómago, ¿no? Intestinal. ¿Cómo va a ser en el estómago? Ah, bueno, en el intestino. Disculpe, si escuché mal.
¿Alguien más? Quiero que me den todo lo que entendieron de lo que es el tema de estomas intestinales. O sea, es como una, no sé si estoy bien, una infección, perdóname, maestro, espérame. Ya, es como, ay, Se crea quirúrgicamente para que pueda pasar la orina y para las que las heces heces. se movilicen más, o sea, como para que salgan más fácil, no sé si decirlo así. Ujú. Pero fíjense lo Profe, que, no fíjense lo que yo estoy una preguntando, no quirúrgicamente. estoy diciendo que me digan, ¿qué entendieron del tema estoma intestinal? Que es una abertura quirúrgica que se hace para que se logre el paso de orina y heces. Va a depender mucho en dónde se está haciendo ese estoma, ¿sí? Si es en vía urinaria, si es en vía digestiva. ¿Qué más entendieron de lo que es el tema? Que se pone algunas veces la bolsita para que ahí se guarden los desechos. ¿Cómo se llama esta bolsita? Se le llama bolsas de colostomía. Así como su nombre lo dice. Bolsas de colostomía. ¿Qué otra cosa? Antes de empezar al tema. Que también se debe limpiar esa parte de la incisión. Ujú. Se debe de ver si hay algún peligro o alguna complicación para poder evitarlas. Ok. Sí, su nombre lo dice. Estomas intestinales. Los estomas intestinales pues nos van a ayudar para muchas cosas. Va a depender mucho de dónde está situado ese estómago, ¿sí? Si nosotros vemos que un paciente nos dice ahí en su expediente que tiene una ileostomía, pues esa abertura va a estar en lo que es el ilio, ¿sí? Si nosotros vemos que ese paciente tiene una colostomía, pues esa abertura o ese estoma va a estar en el colon, ¿sí? Si esa abertura o ese estoma está en el ciego, pues lo vamos a llamar secostomía. Entonces ahí tenemos los principales conceptos: ileostomía, secostomía y colostomía. Ileostomía, pues la podemos definir como que es una abertura o una incisión en lo que es la parte del ilion, ¿sí? ¿Y qué es el ilion? Pues sabemos que es una parte del intestino delgado, ¿sí? ¿Cuándo se realiza esta ileostomía? Cuando a lo mejor el paciente tiene un trastorno de una colitis crónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir crónica? Pues que ya tiene mucho tiempo en el paciente, porque puede haber colitis aguda. Y esa regularmente es cuando a lo mejor consumimos muchas harinas en nuestros alimentos y por lo se nos inflama lo que es el intestino, ¿sí? Pero esa, digamos que tiene aún su tratamiento. Pero ya cuando es una colitis crónica, ahí al paciente lo que se le realiza es una ileostomía, ¿sí? En la secostomía, que esta incisión pues va a estar realizada en lo que es el ciego, más que todo va a ayudar a descomprimir un poco lo que es el colon, ¿sí? Y en la colostomía,
es la incisión de cualquier parte del colon, ya sea ascendente, transverso o descendente, para crear un ano artificial. ¿Por qué en la colostomía decimos que se va a formar un ano artificial? ¿Por qué no en la ileostomía? ¿Por qué no en la cecostomía? ¿Por qué en el colon? Porque se le va a hacer una abertura al paciente para que esa sea su nueva forma de sacar el excremento, las heces y todo eso. Y porque sabemos que la función principal del intestino grueso, que en este caso el colon, pues va a pesar lo que son los desechos, ¿sí? Los desechos de los alimentos. Entonces, por eso nos dice que cuando esa ostomía está en algún trayecto del colon, es para realizar o crear un ano artificial. Y por ahí va a empezar a desechar todo lo que no necesita. Al momento que nosotros tenemos un paciente con una ostomía, pues sabemos que esa ostomía tiene que tener cuidados, ¿sí? Y uno de los cuidados es mantenerla siempre limpia, realizar asepsias. ¿Para qué? Para mantenerla libre de bacterias, en este caso de prevenir algún tipo de infección. También nosotros como personal de enfermería, aparte de prevenir esta posible infección, también tenemos que prevenir las posibles erosiones de la piel, ¿sí? Esas posibles erosiones de la piel se hacen porque el paciente se le va a poner esta bolsita, que aquí lo vemos en esta imagen, ¿sí? Esta bolsita va pegada a lo que es la piel del paciente y es un pegamento, pues digamos, muy agresivo para la piel. Ahí en esa bolsita que se le llama bolsas de colostomía, pues el paciente va a empezar a drenar todo lo que son sus heces. En este caso, en esta imagen, vemos que esa bolsita está colocada en lo que es la colon ascendente. Entonces, ¿qué nos va a desechar de ahí? Pues una evacuación líquida, porque apenas va iniciando el trayecto de lo que es el colon, ¿sí? Cuando la ostomía está en colon ascendente, ahí el olor va a ser muy desagradable porque apenas va a descomposición de esos alimentos. A veces no es ni tolerable ese olor. A veces hasta nos tenemos que poner doble cubrebocas porque el olor es muy, muy, muy desagradable. ¿Sí? Ya que si esta ostomía está en colon descendente, pues digamos que la evacuación ya va a ser un poco más sólida, como si estuviéramos yendo al baño nosotros normalmente. Y el olor, pues va a ser tolerable, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque cuando ustedes se presenten en lo que es el hospital y vayamos a tener un tipo de pacientes con ostomía, nosotros nos tenemos que prevenir porque a nosotros somos las personas que nos va a tocar hacer este trabajo de cuantificar lo que está drenando de la ostomía. Y también tenemos que identificar si es ostomía ascendente, si es ostomía de colon transverso, si es colostomía de colon descendente. ¿Sí? Profe, Mande. cuando es descendente y le hacen la ostomía en ese lugar, ¿no le duele al paciente cuando defeca? No. Porque como no se expande como el ano, o sea, uno pensaría que le doliera. No hagan de cuenta que se expande en el ano. Por eso no siente mucho dolor. Ah, ok. ¿Sí? Hagan de cuenta que el médico, voy a hacer más pequeña esta.
el médico saca parte del intestino para poder realizar esa ostomía. Entonces, al paciente no le molesta casi nada. Aquí parece que aquí en esta sí se ve. ¿Sí? Hagan de cuenta que aquí se le va a ver parte del intestino, se le hace como si fuera un muñón y pues no le molesta. ¿Sí? Aquí si se fijan es colon ascendente y pues ahí las evacuaciones se ven algo no tan sólido. Aquí es donde les digo que el olor es muy desagradable porque apenas empieza la descomposición de esos desechos. Entonces sí es importante identificar dónde va a estar esa colostomía que yo voy a medir. ¿Para qué? Para irme preparando si tengo que llevar a lo mejor un posible doble cubrebocas, verificar si voy a utilizar algo para cuantificarlo. Entonces sí es importante todo esto. Dentro de lo que es el procedimiento, yo les tengo un video, ¿sí? Pero primero vamos a ver el tema que van a impartir sus compañeras. De lo que es obtención de muestras de heces fecales. ¿Sí lo pueden compartir? Sí, profe, ya voy a intentar la pantalla. Bueno, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre la toma de muestras de heces fecales. Primero vamos a ver la determinación de sangre oculta en heces, que varias patologías como la úlcera, trastornos inflamatorios del intestino y cáncer del colon colocan al paciente en un alto riesgo por sangrado intestinal, que esto se puede detectar en las heces. Esta sangre oculta se puede detectar por pruebas como la hematest y la guayaco. La ingestión de ciertas sustancias pueden generar resultados falsos positivos. Estas sustancias pueden ser la carne roja, riñones e hígados de los animales, salmón, atún, macarela y sardinas, tomates, coliflor, rábanos, nabos, melón, plátanos y soja. También ciertos medicamentos pueden dar
falsos resultados, como lo es el saliciato, esteroides, perdón. Y la vitamina C también puede dar falsos resultados, pero esos son positivos. Estas son unas de las recomendaciones que deben hacer antes de que se haga la determinación de sangre. Es evitar los alimentos que les dije ahorita, desde 4 días antes de la prueba, y los medicamentos 7 días antes. Si la paciente está menstruando, realizar el estudio 3 días después del periodo. Y posponer la prueba si el paciente ha sufrido un sangrado por la nariz o por la garganta. El equipo que vamos a necesitar para determinar la sangre oculta en las heces es el siguiente: guantes limpios, un aplicador de madera que es el abatelenguas, una tarjeta de prueba y desarrollador de hemocultivo. Este desarrollador es la prueba para detectar sangre en las heces, un cómodo Videl, una bolsa para RPBI y una etiqueta para la muestra. La valoración. Se tiene que valorar la comprensión del paciente sobre el procedimiento de obtención y su capacidad para cooperar. Se valoran los antecedentes de hemorragia digestiva. Se revisan las restricciones en cuanto a medicamentos y dieta y se evalúa su cumplimiento. Se valora al paciente con respecto a cualquier rastro o señal de sangrado en el área perianal, incluida la presencia de hemorroides, menstruación, infección de vías urinarias o desgarro vaginal o rectal. Y la sangre puede provenir de una fuente distinta al tubo digestivo. Procedimiento. El primer paso es reunir el material. 2. Efectuar higiene de manos y colocarse el equipo de protección personal si está indicado. 3. Identificar al paciente. 4. Etiquetar el recipiente donde se depositará la muestra. 5. Indicarle que primero orine, pues no debe mezclarse la muestra con orina. 6. Colocar el cómodo en la cama o bien en el retrete. 7. Después de que el paciente defeque, ayudarlo a regresar a su cama o retirar el cómodo de la cama. Efectuar higiene de manos y calzarse los guantes desechables. 8. Con el aplicador de madera, aplicar una pequeña cantidad de materia fecal del centro de la deposición intestinal sobre una ventana de la tarjeta de pruebas Hemoccult. Con el extremo opuesto del aplicador de madera, obtener otra muestra de materia fecal en una zona distinta y aplicar una pequeña cantidad del material seleccionado sobre la segunda ventana de la tarjeta Hemoccult. 9. Cerrar las solapas sobre las muestras de materia fecal. 10. Si se enviará al laboratorio, etiquetar la tarjeta con la muestra de acuerdo con la política de la institución. 11. Si la prueba se hizo junto a la cama, abrir la solapa del lado opuesto de la tarjeta, depositar 2 gotas del desarrollador sobre cada ventana y esperar el tiempo establecido en las instrucciones del fabricante. 12. Observar la tarjeta en busca de cualquier área azul. Y 13. Desechar el portaobjeto de pruebas Hemoccult de manera adecuada según lo establecido por la política de la institución. Obtención de una muestra para coprocultivo. Puede ordenarse una muestra de materia fecal para detectar la presencia de microorganismos patógenos como el Clostridium difficile, huevos y parásitos, electrolitos y grasa y leucocitos. Para esto se requiere de una muestra de aproximadamente de 2.5 centímetros de heces formadas de tamaño de una nuez o de 15 a 30 mililitros de heces líquidas. Si algunas porciones de esta materia fecal contienen sangre visible, El equipo que se utilizará será abatelenguas, el recipiente para muestra limpio,
o un recipiente con preservadores para huevos y parásitos, bolsa para productos biológicos peligrosos, guantes no estériles, etiqueta para la muestra, de acuerdo con la política y procedimientos de la institución. La valoración. Valorar la comprensión del paciente del procedimiento de obtención y su capacidad para cooperar. Preguntarle cuánto tuvo lugar su último movimiento intestinal y revisar el expediente médico en busca de este dato. Procedimiento. Reunir el material, efectuar higiene de manos y colocarse el equipo de protección personal si está indicado, identificar al paciente, etiquetar el recipiente donde se depositará la muestra, indicarle que primero orine, pues no se debe de mezclar la muestra con la orina, colocar el cómodo en la cama o bien en el retrete. Después de que el paciente defeque, calzarse los guantes y con el lavatelenguas obtener una muestra libre de sangre o orina y depositarla en el recipiente limpio designado. Tapar el recipiente y desechar el equipo usado de acuerdo a las políticas de la institución, quitarse los guantes y efectuar lavado de manos y etiquetar el recipiente y enviarlo de inmediato al laboratorio. Ahora sí, después de todo lo... Ya terminaron, ¿verdad? Sí, ya fue todo. Bueno, de todo lo que leyeron, ahora sí ustedes hagan un resumen, porque pues todo lo leyeron, muchachos. ¿Qué me explicar? ¿Qué no sé explicar? ¿De qué se trata su tema? ¿Cuál es el objetivo de realizar este tipo de obtención de muestras? Sí, Felipe, no sé qué levantó la mano. Sí, es la recolección de heces para su estudio, para ver si estas contienen alguna especie de virus o parásito, y también el ver el estado actual de nutrición del paciente. Ajá, eso es lo que nos va a ayudar para tocar la toma de muestras. ¿Y el equipo? El lavatelenguas, los guantes y el bidel y el de RPV. Quiero que me dé un resumen de lo que dio el equipo, de lo que leyó el equipo. Eso es lo que estoy pidiendo. Es un tema muy pequeñito, muchachos. No creo que no lo hayan leído o lo hayan comprendido. Nadie del equipo. ¿Tenemos que dar el resumen chiquito o cómo? O sea, sí, pues explicarme porque todo lo leyeron. Que es importante tiene un procedimiento el cual sacar la muestra de heces, ya que si el paciente, por ejemplo, tiene algún problema para evacuar, pues también se tiene que valorar eso, al igual que si tiene algún fluido como pus, sangre, ese tipo de cosas también se deben de checar y se deben de incluir en la muestra.
¿Y cómo se llaman esas pruebas? Coprocultivo. ¿Qué más? Deme un ejemplo o algo. Hablaron primero sobre un tema, que era identificar si había sangre oculta en heces. ¿Qué me pueden decir de ese procedimiento? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿O cuál es la asistencia de enfermería en ese procedimiento? Profe, me escucho. Los demás sí me escuchan, ¿no? Sí, profe. Esta pregunta va al equipo. Pues para la toma de la determinación de sangre oculta, pues es para saber si hay problemas como en el intestino, o sea, trastornos inflamatorios y del intestino. O sea, también se puede checar, bueno, es como un análisis previo, porque si hay eso, pues también es indicador de que puede haber cáncer de colon. Y también, pues, más cosas. O sea, también puede, ¿cómo se podría decir? También da como indicaciones o es como ¿Y el cómo se llama? análisis. ¿Y cómo se llama esa prueba que le tienen que realizar? Que dice que es una prueba simple. Hematest. Hay otra prueba que también lo conocemos nosotros como guayaco, que también sirve para detectar heces en sangre en heces, perdón. Dice que tenemos que tener algo de precaución antes de realizar esta obtención de muestras de sangre en heces, porque muchas de las veces se confunde cuando el paciente consume algún tipo de alimentos que pueden a lo mejor resultar falsos positivos en lo que es el paciente. Y así puede cambiar a lo mejor ahí el resultado. Entonces, antes de hacer esta prueba, que es hematest, tenemos que verificar qué sustancias o qué alimentos consumió el paciente para determinar si me está dando un positivo o un falso negativo. Ahí mencionaban sus compañeros sobre lo que es si el paciente consumió carne roja, si consumió a lo mejor algún tipo de hígado de res, ¿sí? Inclusive a veces hasta lo que es los rábanos también nos pueden dar ahí a lo mejor restos de, como si fuera sangre en heces, pero pues realmente es de los desechos de ese alimento. También nos menciona ahí que también tenemos que estar pendientes si el paciente no consume algún tipo de medicamentos, en este caso, algunos preparados con hierro, que también puede tener restos de ese medicamento en lo que son las heces. Y a lo mejor nosotros estamos confundiendo esos restos con sangre y solamente son restos de comida o restos de lo que son medicamentos. Pues antes de hacer esta prueba, tenemos que revisar toda la historia clínica del paciente.
Para poder realizar esta prueba, también nos dicen que tenemos que decirle al paciente que tiene que evitar este tipo de alimentos para verificar si realmente es sangre o son restos de esos medicamentos o de esos alimentos. Regularmente se le pide que no consuma alimentos de este tipo durante 4 días para poder realizar la prueba, ¿sí? Otra de las cosas que también nos dice que si es una paciente femenina, pues también no tiene que estar menstruando, porque también puede ser que se confunda la menstruación con un sangrado en heces. Otra de las cosas que nos dice que también tenemos que posponer la prueba cuando el paciente a lo mejor tuvo un sangrado de nariz reciente o inclusive un sangrado de garganta. A veces el sangrado de garganta también es cuando pues tenemos mucha irritación en lo que es garganta y también podemos dañar ahí lo que es la mucosa y salir pequeños sangrados. ¿Cuál es la función de enfermería? ¿O qué vamos a hacer con esta prueba? Si a mí me dicen, a ver, Sofía, ¿va a hacer usted la prueba de obtención de muestras, obtención de sangre en heces? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Explicarle al paciente sobre para qué sirve eso y explicarle cómo se va a tomar. Dale cuenta que yo soy el paciente. Ah, ya se acabó la clase, ¿por qué no me dicen? Ya se acabó la clase. Son las 12:23. Muchachos, tienen que explicarme más del tema. ¿A poco yo nomás les doy así? ¿A poco nomás yo lo leo las diapositivas y ya? Yo siempre les doy ejemplos, les trato de explicar más cosas. No nomás es venir a eso, o sea, exponer su clase y leerla y ya. Traten de explicarla. Ahora, si no la quieren explicar, nomás la van a leer. Hay videos de esta toma de muestra, de ese MATES. Cómo se va a realizar la prueba. Profe, ya nos podemos conectar a la otra clase.
Bueno, no sé qué pasó con mi internet. Yo creo que ya nada más, ya nada más están 2 personas, Xiomara y Andrea. Nos vemos ahí la siguiente semana.